¿Alguna vez te has preguntado cómo empezó todo entre Jesús y las fuerzas del mal? La historia no comienza en un valle oscuro ni en un día tempestuoso, sino en un momento de profunda humanidad y divinidad entrelazadas. Después de ser bautizado, Jesús se retiró al desierto, no buscando confrontación, sino un momento de introspección y preparación para su ministerio. Sin embargo, fue allí, en la soledad del desierto, donde Satanás vino a tentarlo, presentándole desafíos que iban desde convertir piedras en pan hasta adorar al maligno a cambio de todos los reinos del mundo. Cada tentativa de Satanás era una invitación al poder fácil y a la gloria sin sacrificio, un atajo peligroso lejos del destino que Jesús había venido a cumplir. En este primer enfrentamiento, Jesús no solo rechazó cada tentación con palabra firme y fe inquebrantable, sino que también estableció un precedente de resistencia contra el mal. Utilizando las Escrituras como su defensa, demostró que el verdadero poder no reside en la dominación terrenal ni en la satisfacción instantánea de nuestras necesidades, sino en la fidelidad a Dios y en la búsqueda de su voluntad. Este evento no fue solo una victoria personal para Jesús, sino una declaración de guerra contra las fuerzas de la oscuridad, marcando el comienzo de un conflicto espiritual que se extendería a lo largo de su ministerio. La victoria de Jesús en el desierto fue un presagio de lo que estaba por venir. Con cada demonio expulsado y cada enfermedad curada, Jesús no solo demostraba su autoridad divina, sino que también reafirmaba su compromiso de liberar a la humanidad del yugo del mal. Este enfrentamiento inicial reveló el corazón de un líder dispuesto a enfrentar cualquier adversidad, no con la fuerza de las armas, sino con la solidez de su fe y la profundidad de su amor. ¿Cómo demostró Jesús su poder sobre el mundo espiritual y el físico? Tras su victoria en el desierto, Jesús continuó demostrando su autoridad sobre dos de los bastiones más impenetrables de Satanás: el reino de los espíritus y el dominio de la enfermedad. En Mateo 8 nos encontramos con un Jesús que, con solo unas palabras, ejerce dominio sobre los demonios, obligándolos a abandonar a sus anfitriones humanos y reconociendo su poder supremo. Este acto no era solo un exorcismo, era una declaración de la llegada del reino de Dios, una muestra de que el poder divino puede restablecer el orden y la armonía en el caos que los espíritus malignos habían creado. En el ámbito físico, la curación del paralítico narrada en Mateo 9 no solo mostró la compasión de Jesús por el sufrimiento humano, sino también su capacidad para restaurar la salud y la integridad de las personas. Al hacerlo, Jesús no solo estaba aliviando el dolor individual, sino también desafiando las limitaciones impuestas por la enfermedad y la discapacidad. Era una señal tangible de que su ministerio traería una nueva era de esperanza y sanación, una era en la que las barreras entre la humanidad y la plenitud de la vida serían derribadas. Estos actos de poder no solo confirmaban la identidad divina de Jesús, sino que también subrayaban su misión de restaurar todas las cosas a su estado original de perfección. Al ejercer autoridad tanto en el mundo espiritual como en el físico, Jesús estaba preparando el terreno para un cambio radical en la comprensión humana del poder, la autoridad y la posibilidad de redención. Era un mensaje claro de que el reinado de Dios no está limitado por las fronteras de nuestro mundo físico, sino que se extiende al corazón mismo de la existencia humana, ofreciendo liberación y nueva vida a todos aquellos que están atrapados en las garras del sufrimiento y la opresión. En la tranquila pero significativa región de los Gerasenos tuvo lugar un encuentro que desafiaría las percepciones de lo posible.
Jesús y sus discípulos, tras sobrevivir a una tormenta milagrosamente calmada en el mar de Galilea, llegaron a esta área, marcando el inicio de uno de los exorcismos más dramáticos registrados en las Escrituras. Aquí, Jesús se encontró no solo con un hombre, sino con dos, cuyas vidas habían sido devastadas por la posesión demoníaca. Estos hombres emergían de las tumbas, viviendo entre los muertos, una representación visual del poder destructivo del mal sobre la psique y el espíritu humanos. La violencia con la que estos hombres eran conocidos en la región habla del profundo temor y la desesperación que sus condiciones habían generado. Cuando se enfrentaron a Jesús, sus gritos reflejaban una mezcla de reconocimiento y terror. ¿Qué quería Jesús con ellos, los siervos de la oscuridad, y por qué había venido antes de tiempo? Esta interacción no solo resalta la autoridad espiritual incontestable de Jesús, sino también la conciencia de los demonios sobre un tiempo designado, sugiriendo una cosmología donde el bien y el mal están en una batalla con un final predicho. El diálogo entre Jesús y estos seres infernales, lejos de ser una mera confrontación de poder, revela la naturaleza de la misión de Jesús: liberar a la creación del dominio del mal, restaurar la dignidad y la libertad a aquellos atrapados en sus garras y prefigurar el juicio final sobre las fuerzas del mal. Este encuentro, por lo tanto, no era simplemente sobre la liberación de dos hombres de sus atormentadores, sino sobre la afirmación del poder salvador y restaurador del reino de Dios. El estado de estos dos hombres, viviendo entre tumbas y cadenas, es un poderoso recordatorio de cómo el mal puede aislar y devastar. La comunidad los había abandonado a un existir entre los muertos, una decisión que habla tanto de su desesperación como de su impotencia. La violencia asociada con estos hombres no era simplemente física, era una manifestación del tormento interior que sufrían. En este contexto, el grito de los poseídos hacia Jesús es un eco de la angustia humana en su lucha contra fuerzas que parecen invencibles. La respuesta de Jesús a este grito es reveladora. Al enfrentarse a los demonios, no busca glorificar su poder, sino restablecer la paz y la sanidad a los afligidos. Este acto de misericordia divina subraya el corazón del mensaje del Evangelio, que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado y salvado por el amor de Dios. La liberación de estos hombres de sus cadenas demoníacas es un testimonio del poder de Jesús, no solo sobre el mal, sino también sobre las barreras que separan a los marginados y afligidos de la comunidad de fe. El regreso de estos hombres a la vida marca un momento crucial en el ministerio de Jesús. No solo demuestra su autoridad sobre los poderes oscuros, sino que también ofrece una visión de un mundo donde el aislamiento y la desesperación son vencidos por la comunidad y la esperanza. En este acto de liberación, Jesús no solo está curando a individuos, está restaurando a personas, a sus comunidades, demostrando que el reino de Dios está marcado por la inclusión y la recuperación de aquellos que han sido desechados por la sociedad. La petición de los demonios de ser enviados a una manada de cerdos cercana es uno de los aspectos más intrigantes y discutidos de este relato. La decisión de los demonios de pedir refugio en los cerdos sugiere una complejidad en la dinámica espiritual que va más a la de nuestra comprensión inmediata. Esta solicitud puede parecer extraña a primera vista, pero revela la naturaleza desesperada de estos seres en busca de cualquier huésped, incluso si son animales considerados impuros por la tradición judía. La presencia de una gran manada de cerdos en la región, un símbolo de ocupación y prácticas gentiles en un territorio predominantemente judío,
ofrece un telón de fondo simbólico para este acto de transferencia demoníaca, subrayando la contaminación espiritual que Jesús vino a limpiar. Al conceder esta petición, Jesús no solo libera a los hombres de su tormento, sino que también ejecuta un juicio sobre las fuerzas del mal, permitiéndoles revelar su naturaleza destructiva a través de la autodestrucción de los cerdos. Este acto simbólico no solo muestra la autoridad incontestable de Jesús sobre los demonios, sino que también actúa como una manifestación física del reino espiritual, un testimonio visible para todos los testigos del poder y la misericordia divina. La dramática escena de los cerdos precipitándose hacia su muerte en las aguas del mar de Galilea es un recordatorio vívido de que el mal, cuando se enfrenta a la presencia purificadora de Dios, está destinado a la derrota y la destrucción. La reacción de la comunidad ante este milagro es tan reveladora como el exorcismo mismo. Los cuidadores de los cerdos, aterrorizados por el poder que Jesús había demostrado, corren a la ciudad para informar a los demás. La respuesta colectiva, lejos de ser de gratitud por la liberación de los hombres poseídos, es una de temor y rechazo. La petición de la comunidad para que Jesús se retire de su región refleja el conflicto entre el deseo de liberación y el miedo a las implicaciones de tal poder divino, un dilema que sigue resonando en el corazón humano. El destino de los cerdos se convierte en un punto de inflexión dramático en este relato. Al recibir permiso de Jesús, los demonios abandonan a los hombres y entran en la manada de cerdos, que en un frenesí descontrolado se precipitan por un acantilado hacia el mar, encontrando su fin en las aguas. Este acto no solo sirve como una manifestación física de la purificación espiritual que Jesús trae, sino también como una representación vívida de la destrucción que el mal inflige sobre la creación. La autodestrucción de los cerdos simboliza el destino final de las fuerzas del mal, un camino que eleva inevitablemente a la ruina y la muerte. Este episodio, además, resalta la soberanía de Jesús sobre la creación y su capacidad para restaurar el orden divino, incluso cuando este acto de purificación conlleva consecuencias inesperadas en el mundo físico. La reacción de la comunidad, centrada en la pérdida económica más que en la liberación milagrosa de los hombres poseídos, plantea preguntas profundas sobre nuestros propios sistemas de valores y lo que verdaderamente valoramos. La estampida y posterior muerte de los cerdos, por tanto, actúa como un espejo para la sociedad, revelando nuestras propias resistencias a la transformación y purificación que Jesús ofrece. En este acto, se nos invita a reflexionar sobre las áreas de nuestra vida donde preferimos la comodidad del status quo a la confrontación con el poder transformador del Evangelio, incluso cuando este poder promete liberación y renovación. La huida de los cuidadores hacia la ciudad y su pronta divulgación de los eventos subrayan la naturaleza impactante de la intervención divina. Su reacción es doble. Por un lado, un miedo comprensible ante un poder que trasciende la comprensión humana, y por otro, un asombro que los impulsa a compartir lo sucedido. Sin embargo, esta noticia no es recibida con la maravilla o el agradecimiento que uno podría esperar. En cambio, despierta un temor colectivo y un rechazo hacia Jesús, quien es percibido más como una amenaza que como un salvador. Este miedo y rechazo reflejan una verdad incómoda acerca de la naturaleza humana. A menudo tememos lo que no comprendemos, especialmente cuando desafía nuestras estructuras establecidas y expectativas. La presencia y el poder de Jesús, aunque fundamentalmente buenos y liberadores, son recibidos con resistencia porque implican un cambio radical y una reevaluación de lo que se considera normal y seguro. La respuesta de los cuidadores y de la comunidad en general
nos invita a examinar nuestras propias reacciones ante la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas. Nos acercamos con temor y resistencia, preocupados por las consecuencias que su poder podría tener en nuestro mundo ordenado, o con una apertura hacia la transformación y la renovación que Él promete. El contexto geográfico del milagro, en la región predominantemente gentil de los Gerasenos, añade una capa de complejidad al evento. Este detalle no es trivial. Subraya el alcance universal del ministerio de Jesús, extendiéndose más allá de las fronteras judías para abrazar a todas las naciones y pueblos. La presencia de cerdos, animales considerados impuros por la ley judía, sirve como un recordatorio de que Jesús ha entrado en un territorio donde las normas y las expectativas son radicalmente diferentes. Este acto de purificación y liberación en territorio gentil prefigura el movimiento expansivo del Evangelio, rompiendo las barreras étnicas y culturales para establecer un reino basado en la gracia y la misericordia, accesible a todos, independientemente de su herencia o trasfondo. La inclusión de los gentiles en el ministerio de Jesús no solo desafía las expectativas judías tradicionales, sino que también señala el comienzo de una nueva era en la que la salvación se ofrece a todas las naciones de la tierra. La presencia de cerdos en esta historia es un recordatorio tangible de que Jesús vino a confrontar y limpiar toda impureza, ya sea espiritual, física o cultural, estableciendo un precedente para el alcance inclusivo de su misión redentora. La aceptación de Jesús para realizar el exorcismo en territorio gentil también subraya su rechazo a las barreras humanas, basadas en la pureza ritual o el origen étnico. Su ministerio trasciende estas divisiones, enfocándose en la liberación y restauración de la dignidad humana sobre cualquier precepto legalista o limitación cultural. Este enfoque radical de inclusividad y amor incondicional pone de manifiesto el corazón del mensaje del Evangelio, que es ofrecer esperanza y sanación a todos, sin distinción. La reacción de la comunidad gentil, aunque inicialmente marcada por el miedo y el rechazo, plantea importantes cuestiones sobre nuestra disposición para recibir el mensaje transformador de Jesús. A menudo, las comunidades se encuentran atrapadas en sus propias normas y expectativas, resistiéndose al cambio, incluso cuando promete liberación y restauración. El exorcismo en los Gerasenos desafía a las personas de todas las culturas a reconsiderar sus prioridades y a estar abiertas a la intervención divina que trasciende nuestras comprensiones y límites humanos. El incidente de los Gerasenos no solo es significativo por sus implicaciones espirituales y culturales, sino también por su ubicación geográfica precisa. La mención de Gadara y Gerasa no es meramente descriptiva, refleja la intención de los evangelios de anclar la vida y ministerio de Jesús en un contexto histórico y geográfico concreto. Gadara, una de las ciudades de la Decápolis, era conocida por su influencia helenística y su población predominantemente gentil. Su proximidad al mar de Galilea y su ubicación como cruce de caminos cultural y comercial hacen de este sitio un escenario emblemático para un milagro que simboliza la ruptura de Jesús con las tradiciones judías restrictivas y su apertura hacia un ministerio más universal. La elección de esta región para el exorcismo resalta el mensaje de que el amor y el poder de Dios no conocen fronteras. La Decápolis, siendo un conglomerado de ciudades con fuerte influencia griega, sirve como el escenario perfecto para demostrar la universalidad del mensaje de Jesús.
La inclusión de detalles geográficos específicos en los relatos evangélicos no solo sirve para validar la historicidad de los eventos, sino también para subrayar la trascendencia de Jesús más allá de las expectativas mesiánicas judías hacia un Salvador mundial. Este milagro, por lo tanto, no solo es una demostración de poder sobre las fuerzas del mal, sino también una declaración de la misión de Jesús de llevar la buena nueva de salvación a todos los rincones del mundo. La especificidad geográfica refuerza la idea de que el ministerio de Jesús está arraigado en la realidad terrenal, al tiempo que su mensaje y su misericordia se extienden hacia lo universal. La interacción de Jesús con los demonios, que se identifican como legión, es notable por su intensidad y el nombre que se dan a sí mismos. Una legión, en el contexto romano, se refería a un gran grupo de soldados, lo cual subraya la magnitud de la posesión y el sufrimiento experimentado por el hombre o los hombres afectados. Este nombre también refleja la naturaleza organizada y poderosa de las fuerzas espirituales en contra de las cuales Jesús luchaba, sugiriendo una batalla espiritual de proporciones épicas. La confrontación no es solo con un simple espíritu maligno, sino con una multitud, lo que demuestra el profundo poder y autoridad de Jesús para enfrentar y vencer tales fuerzas. La identificación de los demonios como legión es una poderosa metáfora de la opresión y la esclavitud espiritual a las que muchos están sometidos, reflejando la profundidad y la complejidad del mal que Jesús vino a derrotar. Este encuentro entre Jesús y la legión no solo muestra la autoridad suprema de Jesús sobre las fuerzas del mal, sino que también ilustra su compasión y su deseo de liberación para los más afligidos y marginados de la sociedad. La liberación del hombre poseído por la legión simboliza la promesa de liberación y renovación para todos aquellos que se encuentran atrapados en las cadenas del pecado y la opresión. Este acto de misericordia y poder refuerza el mensaje del Evangelio de que no hay nadie más allá del alcance de la redención y la gracia de Dios. La respuesta de la comunidad a la liberación del hombre poseído es mixta, reflejando tanto el asombro ante el poder de Jesús como el miedo a lo desconocido. Este milagro y la reacción que provoca desafía a las comunidades a examinar sus propios miedos y prejuicios, y a reconocer la presencia del reino de Dios, que irrumpe en el mundo de maneras a menudo inesperadas y transformadoras. La historia de la legión nos invita a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de liberación y sobre cómo podemos ser agentes de cambio y esperanza para aquellos que están atrapados en las sombras de la desesperación y el aislamiento. La confrontación en la región de los Gerasenos no solo expone la autoridad sobre las fuerzas demoníacas, sino que también revela la verdadera identidad de Jesús. Cuando los demonios se dirigen a Él como Hijo de Dios, no solo reconocen su divinidad y autoridad suprema, sino que también confirman la percepción de Jesús como la encarnación de la presencia salvadora de Dios en el mundo. Este reconocimiento por parte de los espíritus impuros contrasta profundamente con la comprensión y aceptación de su identidad por parte de los humanos, a menudo lenta y conflictiva. La invocación de este título divino, en un contexto tan adverso, subraya la tensión entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, poniendo de manifiesto que la misión de Jesús es inherentemente una de confrontación y victoria sobre el poder del pecado y la muerte. Este momento es un llamado a reflexionar sobre nuestra propia recepción de Jesús. ¿Reconocemos plenamente quién es Él y la salvación que ofrece? Este reconocimiento de Jesús por parte de los demonios también desafía nuestras expectativas sobre el conocimiento y la fe. A menudo se espera que el reconocimiento de Jesús provenga de aquellos que lo siguen, pero en este caso,
Son los seres espirituales opuestos a Él los que declaran su verdadera naturaleza. Esto nos enseña que la verdad de quién es Jesús es tan fundamental y poderosa que incluso aquellos que se oponen a su reino no pueden negarla. La súplica de los demonios a Jesús refleja no solo su reconocimiento de su autoridad, sino también su temor a un juicio anticipado. Al preguntar si ha venido a torturarlos antes de tiempo, revelan una conciencia de un destino final de condenación y juicio. Este diálogo entre Jesús y los demonios introduce una dimensión escatológica, señalando hacia un tiempo futuro cuando el mal será juzgado y derrotado definitivamente. Esta interacción nos recuerda que la historia de la salvación se mueve hacia una culminación en la que todas las cosas serán restauradas y el mal será eliminado. El ministerio de Jesús, marcado por actos de liberación y sanación, es un anticipo de este juicio y victoria final sobre el mal. Nos invita a vivir con una esperanza escatológica, conscientes de que el poder del mal tiene un fin y que estamos llamados a alinearnos con el reino de Dios que Jesús vino a inaugurar. La anticipación del juicio por parte de los demonios también subraya la importancia de la elección en el presente. La presencia y acción de Jesús en el mundo abren un espacio de decisión para cada persona. Acoger la salvación y la vida que ofrece o rechazarla. Esta elección tiene implicaciones eternas, y la historia de la legión demoníaca sirve como un recordatorio poderoso de la realidad del mal y la promesa de liberación y redención disponibles en Jesús. La decisión de Jesús de conceder la petición de los demonios de entrar en los cerdos presenta una paradoja intrigante. Al permitirles su solicitud, Jesús no solo demuestra su autoridad soberana sobre el mal, sino que también propicia un evento que resultaría en la autodestrucción de los cerdos y por ende en una pérdida económica significativa para la comunidad. Este acto puede ser visto como una manifestación de la justicia divina que, aunque a veces incomprensible para nosotros, se mueve hacia la restauración final de toda la creación. Este momento destaca el misterio de la providencia divina, en la que los caminos de Dios a menudo desafían nuestra lógica humana y nuestras expectativas. La paradoja de permitir que el mal se manifieste de una manera que conduce a su propia derrota ilustra la profundidad y complejidad de la acción divina en el mundo. En este caso, la destrucción de los cerdos sirve como un testimonio visible del impacto devastador del mal y de la autoridad de Jesús para erradicarlo, incluso cuando las consecuencias de dichas acciones son difíciles de entender desde una perspectiva humana. La acción de Jesús también puede interpretarse como una lección sobre el valor relativo de la vida y la propiedad material. Al permitir que los demonios entren en los cerdos, Jesús prioriza la liberación y el bienestar espiritual de los hombres poseídos sobre la pérdida económica que resultaría. Este acto desafía a las comunidades a considerar qué valoran más: la riqueza material o la salud, y la liberación de aquellos atrapados por el mal. La respuesta de la comunidad, que le pide a Jesús que se vaya, refleja la dificultad de aceptar este reordenamiento de prioridades. La reacción de los cuidadores de cerdos y de la comunidad en general ante la pérdida de la manada subraya una de las consecuencias inesperadas del ministerio liberador de Jesús: la pérdida económica significativa causada por la muerte de los cerdos pone de manifiesto las tensiones entre los valores del reino de Dios y los intereses económicos y materiales. Aunque la liberación de los hombres poseídos representa una victoria espiritual significativa, la comunidad se centra en el costo material del milagro, lo que revela una desconexión entre los valores espirituales y materiales.
Esta situación plantea preguntas difíciles sobre la recepción del Evangelio y la disposición a aceptar las implicaciones completas de seguir a Jesús. La respuesta de la comunidad a Jesús pidiéndole que se aleje refleja un rechazo no solo a las implicaciones económicas de sus milagros, sino también a la transformación radical que su presencia demanda. La preferencia por la seguridad económica sobre la liberación espiritual es un desafío que sigue resonando en la actualidad, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y lo que estamos dispuestos a sacrificar por el bienestar espiritual y la justicia. La historia de los gerasenos, con sus complejidades y desafíos, nos invita a confrontar nuestras propias resistencias al cambio transformador que el Evangelio ofrece. Nos llama a considerar cómo nuestras propias comunidades responden a la presencia y las acciones de Jesús, especialmente cuando estas acciones desafían nuestros intereses y expectativas. A través de este relato, se nos invita a una reflexión más profunda sobre nuestro compromiso con los valores del reino de Dios y nuestra disposición para acoger la transformación radical que Jesús busca efectuar en nuestras vidas y en nuestro mundo. La petición de la comunidad de gerasenos para que Jesús se marchara tras la liberación de los poseídos y la pérdida de los cerdos pone en evidencia una tensión fundamental entre los valores materiales y espirituales. Este episodio revela una preferencia arraigada por la seguridad económica y el bienestar material, incluso sobre la liberación y el bienestar espiritual de los miembros de la comunidad. La respuesta de la comunidad no solo muestra una falta de comprensión o apreciación del milagro realizado, sino también una resistencia a aceptar las implicaciones de la presencia transformadora de Jesús, especialmente cuando amenaza el status quo económico. Esta elección refleja un dilema humano universal y atemporal, la tendencia a valorar lo tangible y lo inmediato sobre las realidades espirituales y eternas. La historia nos invita a examinar nuestras propias vidas y comunidades. ¿Cuáles son nuestros cerdos? Es decir, aquellas cosas que valoramos tanto que podrían impedirnos recibir plenamente la liberación y transformación que Jesús ofrece. Este relato desafía a los seguidores de Jesús a repensar nuestras prioridades y a considerar si estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad material por el bien mayor del reino de Dios. Además, la reacción de la comunidad subraya la importancia de la receptividad al cambio y la transformación que acompaña al verdadero encuentro con Jesús. A menudo, el camino hacia la renovación espiritual implica la disposición a enfrentar y dejar ir las seguridades materiales a las que nos aferramos. El rechazo de los gerasenos a Jesús es un recordatorio sombrío de cómo el miedo y el apego a lo material pueden cegarnos a la presencia salvífica de Dios en medio de nosotros. La transformación del hombre liberado de la legión no termina con su liberación física y espiritual. Su historia continúa como testigo del poder transformador de Jesús. Tras ser liberado, el hombre desea seguir a Jesús, pero en cambio, recibe la misión de regresar a su hogar y contar lo que Dios ha hecho por él. Su testimonio personal de transformación se convierte en un poderoso medio de evangelización, extendiendo la buena noticia del reino de Dios a través de su experiencia vivida de salvación y restauración. Este cambio de rol, de poseído a predicador, ilustra el potencial de transformación que cada encuentro con Jesús lleva consigo. Cada persona liberada y transformada es enviada a compartir su historia, contribuyendo a la expansión del reino de Dios. La misión del hombre liberado subraya que todos, independientemente de nuestro pasado, somos llamados a ser testigos del amor y el poder liberador de Dios en nuestras propias vidas.
La insistencia de Jesús en que el hombre permanezca en su comunidad y comparta su testimonio resalta también la importancia del testimonio personal en la evangelización. A menudo, las historias personales de fe y transformación pueden hablar al corazón de las personas de manera más efectiva que los argumentos teológicos o las proclamaciones dogmáticas. La historia de este hombre se convierte en un faro de esperanza para otros que pueden estar luchando con sus propias legiones, mostrando que la liberación y la nueva vida son posibles. La elección de la comunidad de gerasenos de priorizar sus intereses económicos sobre el bienestar espiritual y físico de dos de sus miembros sirve como un espejo para nuestras propias sociedades. La narrativa destaca un conflicto de valores que es tanto antiguo como relevante en el contexto contemporáneo. Nos obliga a preguntarnos si hemos avanzado en nuestra capacidad de equilibrar las necesidades materiales con las espirituales, o si seguimos repitiendo los errores de los gerasenos, eligiendo la estabilidad económica por encima del bienestar y la liberación de aquellos entre nosotros que están atormentados y oprimidos. Este dilema ético se presenta como un desafío constante en la vida de fe, invitándonos a buscar maneras de ser verdaderamente compasivos y justos en un mundo a menudo gobernado por la lógica del mercado y el interés propio. Además, este episodio refleja la complejidad de las respuestas humanas frente a la intervención divina. Mientras algunos pueden ver en los actos de Jesús una amenaza a sus intereses económicos y una perturbación del orden establecido, otros ven una oportunidad para la verdadera liberación y sanación. La elección de la comunidad de pedirle a Jesús que se marchara resalta la resistencia al cambio y la dificultad de aceptar la transformación radical que Él propone. Una transformación que demanda no solo un cambio de circunstancias externas, sino una profunda renovación interior. La historia del exorcismo en la región de los Gerasenos culmina en un llamado a la reflexión sobre nuestras propias prioridades y la disposición a aceptar el cambio radical que el Evangelio de Jesús exige. Este relato bíblico no solo narra un milagro de liberación, sino que también presenta un estudio de caso sobre la naturaleza humana, nuestras resistencias al cambio y las maneras en que nuestros sistemas de valor pueden estar en conflicto con los principios del reino de Dios. El desenlace de esta historia, con la comunidad eligiendo sus cerdos sobre su Salvador, nos desafía a considerar qué elegiríamos en circunstancias similares. ¿Estamos dispuestos a abrazar completamente la transformación que Jesús ofrece, incluso cuando esto signifique desafiar nuestras comodidades, seguridades y economías establecidas? ¿Cómo respondemos a la presencia de Jesús en nuestras vidas, especialmente cuando su enseñanza y sus actos nos confrontan con verdades incómodas sobre nosotros mismos y nuestra sociedad? Esta narrativa nos invita a meditar sobre nuestra respuesta al llamado de Jesús a seguirlo, reconociendo que la verdadera fe a menudo requiere sacrificar nuestros cerdos, esos aspectos de nuestra vida que valoramos desproporcionadamente, a favor de un compromiso más profundo con los valores del reino de Dios. Nos llama a ser una comunidad que valora a las personas sobre los porcinos, que elige la liberación y la sanación sobre la ganancia económica, y que se abre al poder transformador del amor y la gracia divinos. El relato de los Gerasenos es tanto una advertencia como una promesa. Una advertencia sobre las consecuencias de rechazar a Jesús debido a nuestros apegos materiales y una promesa de liberación y nueva vida para aquellos que lo acogen con fe y apertura. Nos recuerda que en el reino de Dios, los valores invertidos del mundo son puestos de cabeza, donde los últimos serán los primeros y donde la verdadera riqueza se encuentra no en la acumulación de bienes,
sino en la profundidad de nuestra relación con Dios y con los demás. El episodio en la región de los Gerasenos no solo revela la autoridad y el poder liberador de Jesús, sino que también marca un momento crucial en la expansión de su misión más allá de los límites del judaísmo hacia un ministerio universal. Este acto de liberación en territorio gentil simboliza la inclusividad del amor y la salvación que Jesús ofrece, subrayando que su mensaje y su misericordia están disponibles para todas las personas, independientemente de su origen étnico o religioso. La interacción de Jesús con los gentiles en este relato es un anticipo del mandato misionero posterior a sus discípulos de ir y hacer discípulos de todas las naciones. La misión expansiva de Jesús refleja el corazón de Dios por la humanidad en su conjunto y su deseo de que todos lleguen al conocimiento de la verdad y a la salvación. Este episodio desafía los límites religiosos y culturales que a menudo se imponen al alcance de la gracia divina, invitándonos a reconocer y abrazar la universalidad del Evangelio. La inclusión de los gentiles en el ministerio de Jesús es una poderosa afirmación de que nadie está excluido de la posibilidad de redención y que las puertas del reino de Dios están abiertas de par en par para todos. Este enfoque expansivo de la misión de Jesús nos llama a adoptar una perspectiva similar en nuestras propias vidas y ministerios. Estamos desafiados a mirar más allá de nuestras propias comunidades y fronteras, reconociendo el valor y la dignidad de cada persona como imagen de Dios y potencial receptor de su gracia. Este llamado a la expansión misional nos recuerda que la Iglesia debe ser un lugar de bienvenida y amor inclusivo, un reflejo del corazón de Jesús por un mundo roto y necesitado de salvación. La historia de los Gerasenos, con su profunda interacción entre lo divino y lo humano, lo espiritual y lo material, concluye con un llamado a la reflexión sobre la elección fundamental que todos enfrentamos, la elección entre Dios y el mundo. La reacción de la comunidad ante el milagro de Jesús, su preferencia por los intereses económicos sobre la liberación espiritual ofrecida, sirve como un espejo de nuestras propias luchas y prioridades. Nos enfrentamos constantemente a la tentación de elegir el camino del mundo, un camino que a menudo valora la riqueza, el poder y el estatus sobre el amor, la justicia y la humildad que Jesús enseña y ejemplifica. Esta elección no es meramente teórica o espiritual, tiene implicaciones prácticas y cotidianas en cómo vivimos nuestras vidas, cómo interactuamos con los demás y cómo respondemos a las necesidades de nuestro mundo. Elegir a Dios sobre el mundo implica a menudo ir contracorriente, desafiando las normas y expectativas sociales y viviendo de una manera que refleja los valores del reino de Dios. Esta elección nos invita a una transformación radical, no solo de nuestros actos, sino de nuestros corazones y mentes, hacia una vida centrada en Cristo. La historia de los Gerasenos y el ministerio más amplio de Jesús nos recuerdan que estamos llamados a ser portadores de la luz y la esperanza en un mundo oscurecido por el pecado y el egoísmo. A través de nuestras palabras y acciones podemos reflejar el amor y la compasión de Jesús, invitando a otros a experimentar la liberación y la vida plena que se encuentra en Él. La elección entre Dios y el mundo es, en última instancia, una elección sobre qué tipo de personas queremos ser y qué tipo de mundo queremos ayudar a construir. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a elegir audazmente el camino del amor, la justicia y la paz, siguiendo los pasos del Salvador que vino a buscar y salvar lo que estaba perdido.